Y vamos a buscar en el libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 20. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay algunas cosas que yo quiero aclarar con ustedes en este mensaje que he estado pensando. La Biblia, y especialmente estas epístolas paulinas, cuando Pablo entró en la dinámica de la evangelización, para mantener la iglesia dirigida, le escribió cartas. Estas son cartas. Pablo escribió cartas a los romanos, a los tesalonicenses, a filipenses, a Timoteo, a Tito. Son cartas. Y en esas cartas Pablo está, pues, como está ausente de ellos, le está llevando un medio para mantenerse en contacto y ellos ser dirigidos, cómo deben de comportarse o cuál es la creencia que tienen en el Evangelio de Jesucristo. Puede darse el caso, y es lo que yo quiero hablar con ustedes, puede darse el caso de que usted lea una carta que se le ha dado para que ustedes vean las directrices y que cuando usted empieza a hablar acerca de lo que se le ha dicho en la carta, empieza a hablar algo que no fue lo que se dijo en la carta. Bueno, me explico. Hay a veces que yo he dicho algo y he oído a hermanos que dicen, como dijo el pastor, y dicen algo y yo digo, eso yo no lo dije. O sea, yo no le digo nada al hermano, pero entre mí digo, yo no dije eso. ¿De dónde? Tú sabes, yo digo, ¿de dónde habrá sacado eso? Y pienso, bueno, tiene que ser que oyó a alguien y cree que fue el pastor. Entonces se confundió de persona, pero yo no lo dije. Y hay momentos donde gente reciben un mensaje y transmiten y no transmiten el mensaje que es, y transmiten otro mensaje. Cuando yo estudio las Sagradas Escrituras y estoy hablando del Evangelio de Jesucristo, yo noto algo, y es que el Evangelio, Pablo lo expresa y dice cómo es, y nosotros acá hablamos y lo presentamos de otra manera. Pero cuando yo acudo a las Escrituras y vuelvo y leo, digo, pero es que esto está claro. O sea, aquí yo no tengo duda de lo que dice aquí. ¿Por qué si esto lo dice aquí, lo dicen de otra manera como no es? Y de eso es que quiero hablar. Primero, lo segundo, cuando hablamos del Evangelio, que son buenas nuevas, y usted piensa en el Evangelio de Cristo o en el Evangelio de Dios, usted está pensando que el Evangelio es toda la Biblia. Y no toda la Biblia es el Evangelio. Porque usted tiene que saber que nosotros en la Biblia hemos reconocido y hemos visto que existen dos pactos. El viejo pacto y el nuevo pacto. El viejo pacto fue dado por Moisés. El nuevo pacto vinieron por Jesucristo, la gracia y la verdad. Fíjese que el viejo pacto fue dado. El nuevo pacto, Juan dice, la gracia y la verdad vinieron. Aquel fue dado, este vino. La gracia y la verdad. El Evangelio siempre trae el favor inmerecido y la verdad de Dios. De manera que cuando usted vive su vida cristiana, usted no vive bajo viejo pacto, usted vive bajo el nuevo pacto. Eso usted tiene que entenderlo. Si usted no entiende eso, usted va a estar viviendo toda la Biblia y va a estar ofendiendo a Dios un montón de cosas porque hay cosas que no se pueden hacer. Y si usted las violenta creyendo que vive así, pues está en ley y está desobedeciendo. ¿Vieron el asunto? Ahora, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando simple y sencillamente que el Evangelio es que Jesucristo, el Hijo de Dios, Josué, y estaba hablando el domingo pasado, el Salvador, Emmanuel, Dios hecho carne, vino al mundo y murió en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, sufriendo por nuestros pecados, y a través de su muerte vicaria, redentora y propiciatoria, nos dio perdón de pecado. Eso es el Evangelio. Por eso es buenas noticias que Dios estaba salvando al mundo, no tomándoles en cuenta su pecado, y nos salvó a través de Jesucristo. Nos reconcilió con Cristo. Y hoy la clase estuvo muy sabrosa, porque Félix se fue más allá. Félix es maestro, se fue más allá y puso pasos de lo que ocurrió en ese evento. Gloria a Dios. Ahora usted dice, bueno, en la Biblia hay un montón de enseñanzas que yo tengo que vivir en el Nuevo Testamento. Eso es parte de las doctrinas de piedad del Evangelio, pero no necesariamente es el Evangelio. O sea, las enseñanzas de la Biblia son nuestras doctrinas de piedad. ¿Cómo vamos a vivir este Evangelio de salvación que hemos disfrutado? Voy a explicarme más.
Ustedes saben que hay muchas religiones en el mundo, nosotros no somos los únicos, los cristianos. Ustedes han oído hablar de Gandhi, de la India. Gandhi era un hombre que históricamente es respetado y admirado, igual que la Madre Teresa de Calcuta. Los otros días yo leía un pensamiento que Gandhi decía: a mí no me preocupa la maldad de los hombres, pero me estremece, no me preocupa la maldad de los malos, pero me estremece y me irrita la falta de acción de los buenos. Más o menos así. Más lindo, está mejor escrito él, pero más o menos lo que me acuerdo. Ustedes están conscientes de que Gandhi tenía un montón de enseñanzas de buena conducta. Gandhi hablaba sobre el amor, hablaba sobre el respeto. Lo maravilloso de Gandhi fue que Gandhi formó un ideal sin usar la violencia. Y eso, dígame una cosa, ¿eso es parte de los cristianos también? Seguro que sí. Usted sabe que Gandhi predicó del amor. ¿Eso es de los cristianos? También. Gandhi habló sobre no tener odio, rencores, ni celos, ni contienda, ni envidia, ni pleitos, ni disensiones. ¿Eso es nuestro también? Confucio, Buda, Confucio con su filosofía, Buda con lo otro. Mahoma con el Islam. El Islam tienen una Biblia. Y es una Biblia de ordenanzas, de conductas, de moral y de ética. Usted dirá: ¿y para dónde el pastor quiere llevar? Te voy a llevar simplemente a esto. Todas las religiones del mundo tienen normas de conducta, de moral, ética y obediencia y respeto. Todas, al igual que el cristianismo. Pero lo que salva no son esas normas. Lo que salva no son todos esos documentos de ética, moral, obediencia, leyes. Nada de eso salva. Ahora, cójase el cristianismo. Cójase el Islam, budismo, hinduismo, etcétera, etcétera. Y al cristianismo sáquele a Cristo de escena. Y déjelo con las normas éticas y morales. Y quite a Cristo de la base. Usted entonces va a encontrar que el cristianismo es una religión más entre muchas religiones. No sé si me estoy dando a entender. Y si la salvación del hombre fuera por normas de obediencia, de leyes, de ética y moral, etcétera, 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 entonces el cristianismo no sería la única religión que predica la verdad. Todas predicarían la verdad. No sé si lo entendieron, porque todas tienen normas de buena conducta. La diferencia entre las religiones y el cristianismo es que el cristianismo, el fundador del cristianismo, aseveró totalmente, sin lugar a dudas, que él era la verdad y el camino y la vida eterna. Y que cualquiera que quisiera salvarse tenía que aceptarlo a él como su salvador y poder entrar al cielo, al Padre. Y no solamente fueron palabras, fueron hechos contundentes. Murió en la cruz, entregó su vida, sufrió condenación, pero al tercer día se levantó de los muertos, venciendo el imperio que estaba por miles y miles de años dominado por Satanás. Destruyó la muerte y el infierno. Y se apareció con pruebas totales a sus discípulos y subió al cielo en gloria y se sentó a la diestra del Padre hasta poner todos sus enemigos por estrado de sus pies. En esa persona, en ese sacrificio, en esa muerte, en ese sufrimiento, es que se encuentra la salvación. No es en todas las leyes que hay en la Biblia, es en la persona de Jesucristo que se obtiene la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros hablamos de salvación, no podemos hablar de salvación sin la persona de Jesucristo. Porque el medio de salvación es Cristo. Y si una persona tiene pecado y lleva una carga de pecado y necesita ser perdonado, aunque esa persona empieza a hacer obras buenas y empieza a hacer orden de vida, no mintiendo, no robando, no matando, no adulterando, no fornicando, no teniendo ídolos, no siendo hechicero. No obstante, cuando peca y transgrede esas leyes, tiene que buscar un medio que lo perdone.
y le dé salvación. Y eso no se encuentra en esas leyes. Tiene que ir al Calvario. Jesucristo es el medio de salvación. ¿Por qué la salvación? Dice que por cuanto todos pecaron. Pecar es errar el blanco. Dios te da unas leyes y si tú violas esas leyes, eso es pecado. Errar el blanco. Es como tú tirar a un tiro al blanco y tiras y sale para otro lado. Erraste el blanco. Así es el pecado. Tú violentas una ley de Dios. Ahora, ustedes saben que donde no hay ley no se puede inculpar de pecado a una persona. Pablo hablando dice que desde Adán hasta Moisés hubo pecado, pero porque no había ley no se podía inculpar de pecado. No obstante, murieron porque tienen una simiente de un natural, que viene natural, de pecado, y mueren y son condenados. Pero no se podía condenar por el pecado porque no existía ley. La ley es lo que produce violación de la ley y produce el pecado. Allí arriba, ese semáforo no estuvo toda la eternidad. Mientras no estaba, tú corrías ahí, pasaba. Hasta el día que pusieron el semáforo, ahí entró la ley en acción. Pero antes de ese semáforo, nadie te podía dar un ticket a ti porque tú pasaras. No había ley, no había violación. Ahora, todos hemos pecado. Como dice el dicho, el que no tiene dinga, tiene mandinga. El dinga era el esclavo. En el tiempo de antes, el esclavo que trabajaba en el campo, fuerte, sudando, picando caña, cogiendo algodón, ese era el dinga. Y habían jefes de casas que se creían mejor que nadie y le decían a otro, ustedes a esa gente esclavizándolo. Y el otro decía, sí, tú no tienes dinga, pero tienes mandinga. ¿Y usted sabe cuál era el mandinga? El esclavo que estaba dentro de la casa. O sea, en otras palabras, no lo tienes fuera, pero lo tienes en tu casa. Como quiera tienes esclavo. Y el pecado es así. Hay quien no adultera, hay quien no mata, hay quien no roba, pero miente. ¿Sabe cuántas veces hay muchos de ustedes que por salir de una encrucijada mintieron y salieron? Llaman, ¿está fulano? No está. ¿Mintieron? Si eso no es mentira. Y hay quien no miente, pero engaña. Y hay quien no engaña, pero tiene raíces de amargura. Todo eso es pecado por cuanto todos pecaron. No hay ninguno que diga que no ha ofendido en alguna manera la ley divina. Y entonces el Señor dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno va para el cielo. Todos están perdidos. No había reconciliación, no había armonía, no había unidad, no había acceso, por cuanto todos habían pecado. Estaban todos destituidos de la gloria de Dios y no podían heredar el cielo. Entonces todavía hay gente que dice, no, Él es bueno, se murió pero era bueno. Él no estaba en la iglesia pastor, pero era bueno. Mira, ni porque estuviera en la iglesia le daba crédito a salvación, ni porque era bueno le daba crédito a salvación. Ahora, lo que yo debo de entender es, cuando uno se muere, es si aceptó a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque todos pecaron y todos, sin excepción de uno, están todos obligados a aceptar el medio de salvación que es Cristo. Porque el único que tiene el poder para perdonar los pecados y la única sangre que fue derramada que perdona los pecados y fue derramada en el propiciatorio fue la sangre de Cristo. Cuando la persona acepta a Cristo, sus pecados son borrados. En ese mismo pasaje, capítulo 3, el versículo 20, mire cómo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Hermano, ¿cuáles son las obras de la ley? ¿Cuáles son las obras de la ley? Los mandamientos de la ley, los 10 mandamientos y todos los demás mandamientos que había. Por esas obras de la ley, no lo estoy diciendo yo, hermano. Mira, ahí está. Tenga su Biblia. El 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Si tú guardas la ley y te pones a vivir en ley y tú piensas que tú te vas a salvar por la ley y vas a ser justificado, estás equivocado. Nadie por hacer la ley y guardar la ley se justifica delante de Dios. Cuando dice se justifica es, Dios no declara a nadie justo ante su presencia por guardar la ley. Yo predico la gracia y el evangelio es la gracia. Y la gente dice, ay, pero si la gente no guarda la ley, se pierde. Tú estás equivocado.
La persona puede guardar la ley y se pierde también. Si no tiene ¿a quién? A Jesucristo como Salvador. O sea, si no la guarda o la guarde, si no tiene a Cristo, se pierde como quiera. Y no lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando la ley se nos dio, es que nosotros empezamos a ver todo lo malo que nosotros somos. La ley es un espejo que nos muestra cómo somos. Mientras tú vivías sin ley, tú no sabías las maldades que tú hacías hasta que se te puso el libro de la ley. Entonces reconociste toda la maldad que había en ti. La ley lo que hizo fue revelarte toda la maldad. La ley no fue dada para salvarte, hermano, porque tú nunca puedes cumplir la ley. La ley fue dada para revelarte lo malo que era y por la fe miraras la simiente que salvaría al mundo, que estaba prometida en Abraham, a Cristo. Yo leí ayer y digo, la palabra es hermosa, porque cuando Dios le da el pacto a Abraham por la fe, y Abraham recibe la salvación por fe a los 75 años, a los 99 años, Dios le habla a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, yo he hecho un pacto contigo y para que ese pacto tenga toda la validez y la esencia, la gente entienda quién vive en el pacto, hay que circuncidarse. La circuncisión va a ser la demostración de que tú andas en fe. Todo el que anda en fe tiene que circuncidarse. Y esa es la demostración de que esos viven en fe esperando la promesa de la simiente que había de venir. Hermano, ¿usted sabe lo que es a los 99 años circuncidarse uno? Eso es una pesadilla. Y la circuncisión fue la señal. Mira, hermano, nosotros tenemos la señal de la circuncisión también, pero no en el prepucio, en el corazón. Si sabes quién son la gente circuncidada, nosotros en el espíritu. Los que por la fe hemos abrazado las promesas de Abraham en la simiente. Estamos circuncidados. La Biblia lo dice que estamos circuncidados en el espíritu. De manera que la ley lo que hace es demostrarte lo malo que eres, pero la ley no salva. Eso de que una persona te diga, tienes que guardar la ley, porque si no guardas este libro sagrado, te pierdes. Nadie puede guardar la ley al pie de la letra, hermano. Nadie puede. Yo no sé qué es lo que pasa, que esos tipos que predican así siempre como que la ley no te salva. ¿Tú sabes quién te salva? Jesucristo es el que te salva. Y circuncida tu espíritu y andas en amor. La religión cristiana es basada en el amor. Pero tú amas porque primero fuiste amado. Y tú amas porque el que te amó lo dio todo por ti. Y tú amas porque el que te amó no tuvo condiciones para tu vida. Y tú amas porque aquel que no tuvo condiciones para tu vida lo dio todo y todavía te da todo. Y tú lo amas con pasión. ¿Dónde está la ley? Aquí la tenemos. En nuestros corazones. Viviendo con amor y respeto hacia él. Ahora mira lo que dice el 21. Pero ahora, vea la Biblia, pero ahora, aparte de la ley, o sea, primero dice que la ley no justifica a nadie, nadie se va a justificar ante Dios por la ley, después dice, pero ahora, aparte de la ley, en otras palabras, poniendo la ley aparte, ya la ley, no, olvídate de la ley en este momento, dice Pablo, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios es como Dios declara a una persona justa, perdonada, sin culpa y sin condenación. O sea, ahora vas a ver cómo Dios dice como una persona no tiene condenación, sino que es perdonada. Y esto ha sido manifestado, ¿cómo manifiesta la justicia? Testificada por la ley y los profetas. Hermano, la ley todo el tiempo habló de la simiente que vendría a redimir. Desde el primer pecado, la simiente apareció. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que Dios le dijo es a la serpiente, pondré enemistad a Satanás entre tu simiente y la simiente de la mujer. La descendencia de ella. Tú la vas a herir en la en el calcañar, en el talón. Pero él, la simiente que viene de la mujer, él te va a herir en la cabeza, te va a dar un golpe mortal y va a tumbar tu imperio para siempre. La ley
Yo no estaba predicando los otros días aquí de los corderos que mataban, de los sacrificios, de la expiación en el lugar santísimo. Todo eso lo que estaba hablando era del que había de venir. Aquello era sombra, pero lo perfecto estaba por venir, que era Jesucristo. El cordero era el cordero de Dios que iba a quitar todo el pecado del mundo. Todos los ritos, todas las ceremonias, todo lo que hacía la ley era señalando a Jesús. Y eso es lo que dice aquí, que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios y fue testificada por la ley y por los profetas. No fueron los profetas los que hablaron de Jesús. No fue Isaías el que vio la muerte de Cristo y todos los beneficios cuando dijo que ¿quién ha creído en nuestro anuncio? No fue Miqueas que dijo, tú Belén, Éfrate, de ti saldrá un Salvador y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No fue Isaías que dijo, porque la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Manuel, Dios con nosotros. No fue Isaías que dijo, porque un niño nos es dado, un niño nos es dado y el principado sobre su hombre y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Los profetas hablaron. Eso es lo que dice Hebreo. Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por los profetas. Fragmentos, como el hermano Rafa nos ha dicho, progresivamente, hasta que llegó la esencia. Mira el 22. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo, hermano, eso está aquí. O sea, la justicia que se estaba revelando y que se hablaba y que es la justicia que nos cubre a nosotros y nos perdona de todo pecado, esa justicia de Dios fue por medio de la fe en Jesucristo. Y la fe es esa mano que coge las promesas de Dios. Fe es lo que crees. Tú crees, crees en los corazones y confiésalo. Para todos los que ¿qué? Para todos los que creen. Esa justicia de Dios se hace real por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en ¿quién? En Jesucristo que murió por ellos en la cruz del Calvario. La salvación es para todos. Yo lo hablé el domingo pasado. Todo el mundo. Pero solamente son salvos los que creen. Los que creen son los salvos. Los que creen. Aleluya. ¿Usted creyó? Pregunto, ¿usted creyó en Jesús? Usted es salvo. Usted recibió la justicia de Dios. Usted recibió el perdón de sus pecados. Usted fue redimido. Usted fue libertado. Usted fue adoptado, usted es hijo, usted es heredero, usted nació de nuevo, usted fue regenerado, usted fue sentado en los lugares celestiales, usted fue bendecido con toda bendición espiritual. Usted es el amado de Dios. Hermano, eso está revelado aquí, bien revelado, pero nos los transmitieron diferente. Esto lo dice aquí, entonces va uno y te dice, ¿te quieres salvar? Ponte a guardar la ley. Ponte a obedecer a Dios, ponte a servir. Pero si eso no es lo que dice la Biblia, que te den la justicia a través de eso. El problema radica que hay gente que lleva la carreta adelante y los caballos o los bueyes detrás. Tú tienes que llevar los bueyes adelante y la carreta detrás. Esa vida de obediencia va a surgir de un corazón transformado. Esa vida de respeto, de ética, de moral, va a surgir de un corazón transformado, lleno de amor, vive apasionado por el que le ama. Y dice... Porque no hay diferencia. ¿Y por qué no hay diferencia? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para todos los que están destituidos de la gloria de Dios, está la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por la fe para el que cree en Jesús. Porque como todos necesitan salvación, todos pueden tener la salvación en Cristo Jesús. El 24 me encanta. Todos me encantan. No es que te van a justificar, es que ya eres justificado. Hermano, tú no puedes creer que la salvación tú vas a saber si eres salvo cuando te mueras. En buen momento vas a saber si eres salvo. Cuando yo me muera sabré. Ay, bendito, qué buenas noticias son esas. Que para saber si eres salvo no te tienes que morir. El problema es que después que te mueres y si no moriste salvo. Ahora, siendo justificados, declarados inocentes, perdonados y borrados los pecados y redimidos. ¿Cómo fue eso? Gratuitamente. Gratuitamente. La salvación y ser declarado justo es gratuitamente. Gratis es gratis y gratis es que no te cuesta nada. ¿Y por qué es gratuitamente? La justificación, porque es por su gracia. ¿Y usted sabe lo que es gracia? Favor inmerecido. Dios te salva
porque el soberano Dios, lleno de amor y de misericordia y justicia, ya puso uno que pagó el precio de tu pecado. Y Él quedó satisfecho. Y Él es el que te dice, yo te perdono y estás justificado. Y ante mis ojos te veo a través de Cristo y veo la justicia de Cristo en ti. Y ya en ti no hay pecado porque te veo en Cristo y tú fuiste perdonado en Cristo porque en Cristo cargó todos tus pecados. Y lo hago como un favor inmerecido. O sea, tú no te lo mereces. Tú no eres justo, nada. Tú no eres bueno, nada. Tú no eres santo, nada. Tú no eres puro, nada. Pero yo te declaro y te imputo la justicia de Cristo. ¿Cómo? Por un favor inmerecido. Porque yo quiero hacerlo. Porque yo soy Dios. Y el justo y santo, ya uno pagó el precio. Te otorgo la justicia. Gratuito. Dice por su gracia. Y después dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted sabe lo que es redimir, redención. Redención es libertar a un esclavo. Jesús te redimió, te libertó. El diablo no tiene dominio en tu vida. Le voy a decir algo. Los otros días vi un sueño y vi gente. ¿Y usted sabe lo que vi? Y veía seres volando, aleteando encima de la gente así, de un grupo de gente. Eran seres, pero desde que lo vi yo sabían que eran demonios. Y sentí en mi corazón que me decía, están perturbando las mentes, perturbando las mentes. Si te perturba la mente y desubica la mente de los pensamientos correctos, ten cuidado. Tú tienes que tener los pensamientos donde el diablo no te pueda señalar ni condenar, porque tú eres justo y salvo y tienes la salvación en Cristo Jesús. Tú estás con toda la armadura, pero no es tu armadura, es la armadura de Cristo. Y el diablo lo único que puede hacer es perturbarte, porque el dominio y el poder Cristo se lo quitó en la cruz del Calvario, lo venció y lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Le dio el golpe mortal y lo neutralizó completamente. Porque aún tú, si te mataran, tú vas a resucitar y vas a estar en gloria. Ni la muerte ya te puede contener a ti. Podrás pasar un momento de sueño, pero oirás la voz del Maestro que te llamará y te levantarás en gloria y reinarás con Él para la eternidad. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Fuiste redimido, fuiste redimido. Cuando el diablo te señale, cuando el diablo te acuse, ¿tú sabes lo que tú vas a hacer? El Señor te reprenda. Coge la jujilanga. Tú no tienes parte en mi vida. Mi vida le pertenece al Señor. La vida tuya no es tuya, la vida tuya es de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha hecho todo en ti y tú vives para Él. Renueva tu mente y vive en esto que dice la palabra. ¿Ves que te lo dije hoy? ¿Ves que me fui con calma contigo, paulatinamente? Cuando tú salgas por esa puerta y vayas allá, vas a oír una voz que te dice, ponte a ganarte la salvación. Lo primero que te va a decir es, mira, ponte a ganártela. Paga el precio. Entonces, si tú le oyes la voz, lo que está diciendo, entonces el precio de Cristo fue bien baratito, no sirvió para nada. No oiga la voz del diablo. Yo soy la justicia de Dios. Yo tengo conciencia de justicia. Yo tengo conciencia de perdón. Yo tengo conciencia de salud. Yo tengo conciencia de hijo. Yo soy heredero. No es que voy a ser, yo soy heredero ya. Yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Yo estoy bendecido con toda bendición espiritual. No importa cómo esos ángeles de maldad estén tratando de afectar mi mente. En el nombre de Jesús, mi mente está llena de la palabra de Cristo. Podría predicar más, pero no voy a hablar más. Vamos a estar puestos en pie.